Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. Colombia está al aire. Del día, 16 minutos, y sí, hoy viernes, es momento de analizar nuestro tema del día, y como es viernes, decidimos hacerlo con música, Gonzalo, con música de viernes, que son estrenos, y vamos a hablar de libros, ¿sabe? Porque los libros también hoy están sin IVA, según entiendo, y usted puede salir a las librerías a comprar un libro o pedirlo por internet y aprovechar este día. Vamos a ver si la gente, en vez de comprar tanto televisor, pues se compra un librito. Qué interesante, Camila. Yo que estoy buscando un libro de Richard Branson de su historia, me caería bien ir a Bogotá o estar en Bogotá en este momento y poder comprarlo. Camila, escuchamos a Jason Mraz, un cantante que se hizo muy popular hace ya unos 10 años, muy ligado al reggae roots, que además este género está enfocado sobre todo en la comunidad afroamericana, pero Jason Mraz es blanco y lo que nos trae es el nuevo sencillo o su más reciente single llamado Make Love. Never mind the future, never mind what the past be. I like to jump and let the universe catch me. Free fall, watch the beauty blow past me. I keep my pockets light, destination in sight. Y a propósito de libros y de esta canción y de este estreno, hoy Doctor Pombo, yo creo que usted es uno de los que nos puede precisamente ayudar en la presentación del invitado, y es que hemos decidido dedicarle este viernes a un tema que ustedes en la mesa de trabajo han discutido mucho, y es sobre las medidas que se están tomando o pidiendo desde distintos sectores en medio de la manifestación social. Lo veíamos, por ejemplo, con lo de Aunt Jemima, lo veíamos con lo de HBO, estamos hablando de libros, es decir, una cantidad de cosas que se están pidiendo en esta época, que hay algún sector que las considera absurdas. Sí, Camila, pues tenemos un súper mega requete invitado, a mi modo de ver, seguramente a mi compañera Valeria Santos y a otras tantas como Ana Cristina Restrepo, pues no les gustará tanto, pero sí, en efecto, creo que hoy en día Latinoamérica entera, Camila, tiene un referente intelectual que de manera clara, directa, sin tapujos, sin vergüenza ninguna, defiende las más claras y diáfanas tesis liberales, hoy tan olvidadas en Hispanoamérica. Y lo hace de manera muy brillante. Se trata de Axel Kaiser. Él es un abogado, pero también experto en filosofía, pero también experto en economía. Tiene su doctorado, como a usted le gusta que los invitemos, con doctorado encima. Es un joven, y digo joven porque pues debe rodear los 40 años, absolutamente brillante, que ha enfrentado con, diríamos, bastante éxito al populismo, particularmente al populismo que se desprende de las ideas socialistas del siglo XXI, y lo hace con un conocimiento de causa, con retrospectiva histórica, con conocimiento, repito, filosófico, económico y jurídico, y eso me parece que es lo que en este momento necesita Colombia. Su última obra, y tuve, digamos, la fortuna además de tener la primera presentación en Colombia, se llama La Neo Inquisición, y es una forma, si usted me lo permite en estos términos, y espero no defraudar la inteligencia de nuestro invitado, es una forma de desnudar las incoherencias del mamentismo, de la socialdemocracia y del progresismo, que lo único que hacen es construir o sea, es un libro activista, segregadora. O sea, usted ya está con activismo puro y duro, porque usted ya está diciendo que hay una incoherencia del activismo, del mamertismo, mejor dicho, ya está usted en presentación haciendo activismo. El libro lo dice, todo lo que yo digo es con activismo y con una cosmovisión bastante clara, pero además el libro lo dice. No le digo a usted que yo participé de la primera presentación del libro acá en Colombia a través de un webinar fabuloso. Entonces sí, es un libro que habla claro y que desnuda una narrativa que es contraproducente, entre otras cosas porque segrega y divide mucho a las sociedades. Creo que no digo más porque lo que he dicho ya es suficiente para debatir. Mire, y muchas gracias. Ese libro que se lanzó el 27 de mayo de este año, tengo entendido que tiene pues un título muy provocador que se llama La Neoinquisición, persecución, censura y decadencia cultural en el siglo XXI. En este momento, si no me equivoco, está como uno de los libros más vendidos de Amazon, y precisamente por todo lo que ustedes en la mesa de trabajo discutieron esta semana es que quisimos invitar al autor del libro, a Axel Kaiser, que ya había estado con nosotros en Mañanas Blue. Axel, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Encantado de estar con ustedes de nuevo, Camila. Bueno, y lo primero que le pediría es que usted nos defina de manera corta a qué se refiere cuando dice la neoinquisición. ¿Qué es la neoinquisición según su texto? Yo quisiera corregir un poco la explicación que se ha dado en el libro porque va en la línea, pero no es 100% así. Este libro constituye una defensa del principio de libertad de expresión y es una invitación a personas tanto de centro izquierda, de izquierda, como personas conservadoras o libertarias a rescatar la esfera pública como espacio de diálogo racional, porque independientemente de que tengamos visiones distintas en diversos temas, creo que tenemos que ser capaces de conversar para aproximarnos y resolver los problemas de la vida en común de una manera pacífica, y eso no se puede hacer si estamos en una postura de destrucción del adversario desde el punto de vista de su integridad moral, ¿no? Y eso es lo que yo llamo la neoinquisición, son estas hordas de gente que hoy, reclamando tener una autoridad moral única, ¿no es cierto?, portadores de una pureza exclusiva, se lanzan sobre quienes piensan de manera distinta a determinados dogmas de la corrección política para destruirlo. Y tal vez el ejemplo más notorio que está pasando en estos tiempos es el de J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, a la cual se le han lanzado decenas de miles de personas para destruirla en su reputación. Incluso se ha exigido que no se publiquen más sus libros porque ella sostuvo que el sexo biológico existe. Eso es todo lo que sostuvo. Y que por tanto el reclamo de algunos grupos trans de que no existiría algo así como el sexo biológico, las mujeres serían una construcción social, los hombres también, a J.K. Rowling, que es una activista feminista que sostiene que hay una experiencia propiamente femenina, eso a estos grupos activistas les pareció inaceptable y se han lanzado sobre ella. Pero entonces cuando es un ejemplo, uno podrá claro, estar o no de acuerdo con Rowling, pero de ahí a exigir que se censure, que no se publiquen más sus libros, a tratarla como un ser menos que humano, denigrarla y destruirla en su carácter moral, me parece que ese es el tipo de cosas que no debemos aceptar. Pero Axel, mire, yo le pregunto, cuando usted dice es una defensa por la libertad de expresión porque estamos ante una neoinquisición en donde se quiere generar una especie de censura cuando se dice algo con lo que no se está de acuerdo, pero no hay un límite de la libertad de expresión, porque esa es otra de las discusiones que hemos tenido acá. ¿La libertad de expresión no tiene un límite? Yo soy partidario de límites extremadamente claros, pero al mismo tiempo muy flexibles desde el punto de vista de lo que se permite. Por ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos, que a mí me parece tiene la mejor interpretación de lo que debería ser libertad de expresión, sostiene que todo tipo de discursos están avalados por la libertad de expresión, el principio de derecho constitucional de la libertad de expresión, salvo aquellos que implican una amenaza inminente de violencia física, por ejemplo, o si uno pone en riesgo a la población de que pase algo terrible. El típico caso que citan es gritar que hay un incendio en un cine, entonces la gente sale apurada y unos se aplastan sobre otros y puede perderse vidas humanas, o decir que hay una bomba en un avión y se desata la histeria. Entonces ese tipo de cosas no está cubierta por la libertad de expresión. Pero incluso, y aquí voy a ser muy polémico, incluso dice la Corte Suprema de Estados Unidos, y muchos constitucionalistas también de centro izquierda defienden esta postura, yo los tengo citados en el libro, el famoso discurso de odio está avalado por la cláusula de libertad de expresión. Y la razón, yo diría que es doble. Primero, es muy subjetivo qué es lo que es discurso de odio. A Rowling la están acusando de que por decir que el sexo biológico es un discurso de odio. Entonces a Rowling no le podrían permitir decir eso, ¿no? Y a nadie, aunque la biología y la ciencia incluso lo avala, porque por algunos grupos es interpretado como discurso de odio. Entonces es extraordinariamente flexible y elástico la categoría de discurso de odio. Podemos terminar interpretando cualquier cosa como discurso de odio y todo el mundo tiene que quedarse callado. Y lo segundo es que incluso en los casos claros de discurso de odio que existen, como pongamos el más emblemático, el nacionalsocialismo, el fascismo o el comunismo, e incluso en esos discursos que son extraordinariamente agresivos contra un determinado grupo, hay mucha evidencia que las leyes que los sancionan no resuelven el problema, sino que lo empeoran. Permiten que esto crezca en una penumbra donde las falacias, las mentiras que se dicen no son refutadas a la luz pública. Y ahí yo cito a Nadine Strossen, que es su familia sobreviviente del holocausto judío hecho por los nazis en Alemania y en Europa del Este,
donde ella misma, como profesora y constitucionalista de la Universidad de Nueva York, muestra en un libro muy bueno los casos de leyes que sancionaban el discurso de odio en la República de Weimar. Justamente se persiguió a los nacionalsocialistas por el discurso de odio contra los judíos en la República de Weimar. Incluso se cerraron medios de prensa que los apoyaban a ellos, y eso lo único que hizo fue fortalecer más el movimiento y ponerlos a ellos como víctimas. Entonces, ahí Nadine Strossen, insisto, que es una jurista de centroizquierda, abogada judía, digamos, dice que la mejor fórmula es permitir que esto se refute a la luz pública. Usted comenzó esta entrevista hablándonos de respetar la diversidad de pensamientos y de opiniones, etcétera, y también de entender que uno no puede atacar a las personas ni ofender a las personas por pensar distinto. Sin embargo, yo estaba leyendo una entrevista suya esta mañana y usted dice básicamente pues que las feministas somos totalitarias, odiosas, amargadas, que todo lo que está pasando es un tema de neoinquisición creado por los pensadores de izquierda que piensan que Occidente está oprimido por el hombre blanco heterosexual. O sea, usted a las personas que creen y tienen unos ideales y que entienden que hay un privilegio del hombre blanco, que las mujeres en el mundo las matan por ser mujeres, que los afroamericanos en el mundo todos los días tienen muchísimas menos oportunidades y los matan por ser afroamericanos, y que quieren luchar contra esto, y usted mismo los descalifica y los llama que son de izquierda uno, odiosos y amargadas las mujeres que luchamos por el feminismo. Entonces yo le pregunto, si usted habla así de estos grupos, ¿por qué pide respeto por las personas que piensan distinto? No, eso es falso. A ver, si yo me enfrento con un movimiento nazi, yo voy a decir que ese movimiento nazi es totalitario, tiene malas ideas y quiere sofocar la libertad y está lleno de odio y de rabia, ¿ok? Cuando uno ve las versiones extremas del feminismo, porque hay un feminismo que es liberal, yo se lo explico en el libro, y hay un feminismo que es de raigambre marxista y que es más bien totalitario en sus formas de ver el mundo, y que plantea... Pero es que mire lo que está pasando, usted está comparando, ese feminismo, señor Alex, el feminismo con el nazismo, nos está diciendo que somos autoritarias. Que ese feminismo, y estas no son mis palabras, son palabras de Camille Paglia, incluso, que es una de las feministas más importantes de los 60, una profesora en Estados Unidos que salió de Yale y uno de los íconos del movimiento feminista. Ella dice que el feminismo se ha degenerado y se ha convertido en un movimiento que lo único que hace es meterles amargura, odiosidad y mentiras y falacias, ¿cierto?, a las mujeres en las nuevas generaciones. Todos somos partidarios de que el trato sea igualitario, de que haya un principio de igualdad ante la ley, de respeto y dignidad, porque además todos tenemos familiares, mujeres que queremos que les vaya lo mejor posible en la vida, ¿ok? De ahí a concebir que vivimos en un patriarcado opresor que discrimina sistemáticamente y la somete, eso es pura ideología. Ese es un discurso reivindicatorio de raigambre marxista, señor Kaiser, que no niega, digamos, que no acepta la evidencia empírica que, por ejemplo, yo tengo citada en el libro, según el cual hoy en día, si uno ve datos de población carcelaria, siempre son más hombres que mujeres, datos de población que se suicida, siempre son más hombres que mujeres, datos de población que está graduándose de las universidades. Hoy día en Occidente salen más mujeres de las universidades que hombres. La deserción escolar es más entre hombres que en mujeres. La cantidad de hombres viviendo con sus padres a los 30 años es mayor que la cantidad de mujeres. Hay una tremenda crisis también en el mundo masculino y de eso no habla nadie. Y sobre el tema de los afroamericanos, perdónenme, pero yo cito afroamericanos en mi libro. No cabe ninguna duda de que uno puede hacer una reflexión en torno a lo que ha significado la historia en Estados Unidos del racismo, que sin duda es uno de los males que hay que combatir y que los liberales clásicos siempre han combatido desde el inicio. El punto es si vamos a aceptar la evidencia empírica como criterio también para la discusión o vamos a caer en dogmatismos simplistas, reivindicatorios que no tienen ningún asidero en la realidad. Y ahí voy a citar a Ronald Fryer, que es un profesor afroamericano de la Universidad de Harvard, economista, que ha hecho los estudios sobre si es cierto que las policías en Estados Unidos matan a más afroamericanos que blancos. Y él ha concluido, Ronald Fryer, afroamericano de Harvard, que eso es falso. Los estudios están puestos en la página web de la Universidad de Harvard y los puedes cargar. Entonces, si vamos a discutir, el análisis es mucho más sofisticado y más complejo que decir, acá está lo bueno, acá están los malos, y por lo tanto, cualquiera que no esté de acuerdo conmigo es un racista, o es un xenófobo, o es esto o lo otro. Lo que sí está claro es que hay movimientos cargados de ideologismo y de fanatismo que no permiten el diálogo racional. Yo no tengo ningún problema en que discutamos sobre los problemas, señor Kaiser, y los desafíos que enfrentan distintos grupos en la sociedad, pero hagámoslo con los datos en la mano y hagámoslo con un criterio de racionalidad y no descalificando en el sentido de que cuando alguien tiene un argumento científico
se le trata de una especie de paria, como le está pasando a J.K. Rowling hoy en día, donde la tratan de transfóbica, que ella no tiene un pelo de transfóbica, simplemente porque está defendiendo una verdad. Pero mire, señor Kaiser, yo le digo, permítame, yo lo interrumpo. Estoy definiendo y describiendo un fenómeno, claro, no lo estoy descalificando. Yo lo interrumpo y le doy un mensaje de un oyente, no mío, que se llama Andrés Castillo, que le dice principalmente, señor Kaiser, que el machismo, de esto de lo que estamos hablando cuando usted se refiere al feminismo, dice, inicia precisamente en no reconocer el privilegio del hombre. Y eso es lo que usted básicamente está haciendo en este instante. Absurdo. Y es no reconocer que hay y existe y es palpable y latente un privilegio que tienen los hombres frente a las mujeres hoy en el mundo. ¿Cuál es? Yo le digo, por ejemplo, que en el sector financiero los hombres ganan más que las mujeres, que todavía en cualquier sector Camila, los hombres ganan más que las mujeres. No, Camila, mire, pero mire, tomemos el indicador más diciente. En el mundo, pero usted pidió un indicador. Le voy a decir, en el mundo matan a 137 mujeres al día por ser mujeres. Al día, en el mundo se mueren 137 mujeres al día. No, señor Kaiser, y los ejemplos que usted da, mire, señor Kaiser, usted está hablando de que las cárceles, señor Kaiser, perdón, lo hemos escuchado mucho tiempo, por favor, escuche también. Sea necesariamente la que se le está dando, primero. No, mire, señor Kaiser, por ejemplo, usted estaba hablando de las cárceles. Tengo todos los las cárceles de las que usted está hablando. Escúcheme un segundo. Yo tengo todos los estudios. Lo llevamos escuchando un montón de rato, señor Kaiser, pero es que precisamente sobre sus argumentos que estamos discutiendo. Estamos discutiendo sobre lo que usted está diciendo y por favor permita que haya un diálogo. Ustedes no hacen por favor. Por eso voy a decir dos cosas y las dejo explicarse. Ustedes no están recurriendo a la realidad. Es absurdo decir que porque existe una cierta cantidad de mujeres asesinadas, necesariamente eso es porque son mujeres, porque hay muchos más hombres asesinados que mujeres. Eso no quiere decir que no haya casos donde es así. Pero si yo tengo que sacar una conclusión tan simplona de una estadística, podría decir que en vista de que el 90% de la población carcelaria en distintos países son hombres, entonces hay un sesgo en contra de los hombres. Es realmente absurdo ese análisis de manera tan simple. Por otro lado, sobre el ingreso de las mujeres que hablaba Camila, yo tengo todos los estudios citados de Claudia Goldin, profesora mujer de centroizquierda de la Universidad de Harvard, donde ella demuestra que no existe brecha salarial cuando se corrigen los distintos aspectos que hay que corregir en la medición. Uno no puede llegar y tomar un promedio de que se gana 20% más acá o 20% más allá sin hacer el análisis de qué tipo de trabajo se está haciendo, qué cantidad de horas se está trabajando, porque hay un efecto que ella denomina la no linealidad de los salarios, ¿ya? Y eso es muy importante tenerlo claro. La gente que trabaja a tiempo parcial, y proporcionalmente hay muchas más mujeres que trabajan a tiempo parcial que hombres, tienen una penalización, digamos, en la cantidad de dinero que reciben por hora trabajada. Esto sea hombre o sea mujer, se aplica a los dos casos. Y esa no linealidad de los salarios que se da en el mundo financiero y en el mundo de los abogados muy claramente, lo explica Claudia Goldin de la Universidad de Harvard, no tiene absolutamente nada que ver con machismo ni con patriarcado. Es un fenómeno puramente económico que no afecta a aquellas mujeres, por ejemplo, que no toman esas jornadas parciales y han hecho una carrera paralela a los hombres que incluso en determinados grupos etarios ganan más que los hombres. Entonces la discusión es harto más compleja y todo esto se está mostrando como una Por eso, entonces, si todos hablamos, podemos complejizar un poco más la discusión, señor Kaiser. Absolutamente sesgado, ideológico, simplón, yo diría, que es bastante entendible desde un cierto punto de vista, porque a todos nos preocupa que haya oportunidades. Señor Kaiser, pero tenemos que complejizarlo más, porque saben que es agotador discutir con puro eslogan y no tener los datos analizados como Pero es que si no nos... Pero, señor Kaiser... Yo hice un trabajo muy cuidadoso. Si no nos deja hablar... De izquierda, de centro izquierda en mi libro. Ellos mismos son los que dicen, el mismo gobierno de Estados Unidos tiene un informe. Pero permítame, vamos haciendo preguntas permítame, vamos haciendo preguntas y yo creo que sin la descalificación de decir que la pregunta y la discusión es pandita, porque lo mismo podríamos decirle a usted entonces con los argumentos. Entonces, Ana Cristina. Es facilista, no hay duda. Ana Cristina. Entonces, dentro de la complejidad de esta discusión, señor Kaiser, usted estaba diciendo que las cárceles están llenas de hombres. En buena parte, esa llena de hombres de las cárceles es por el comportamiento que el patriarcado los lleva, es decir, por estas exigencias del mundo machista. Muchos de esos que están en las cárceles, los internos, es precisamente porque están respondiendo a esas normas del patriarcado. Eso primero que todo. Y segundo que todo, usted empezó esta conversación hace un rato haciendo una comparación
distinción entre el nazismo y el feminismo, y yo le quería preguntar usted dónde ha visto campos de concentración feministas, porque yo nunca pues he visto eso. Y si usted sabe cuál es el origen del nazismo y cuál es el origen del feminismo y los logros del feminismo, sabe que si el patriarcado no existiera, usted en este momento estaría hablando con Rodrigo y con los otros compañeros de mesa y no podríamos estar sentadas acá, ni Camila podría ser la directora, porque lo que usted está hablando sí es complejo, pero entonces cuando hablamos los otros es simple, y yo creo que no, señor Kaiser. Yo con todo respeto le digo, yo creo que usted tiene todo el derecho a pensar lo que quiera, pero usted no tiene por qué decir que los análisis que se hacen por parte del feminismo, que es toda una escuela, que precisamente lo que ha hecho es tratar de equilibrar la balanza, y esa balanza todavía no está equilibrada. Por eso usted no puede decir que eso es simplista. Yo le quiero preguntar por toda esa historia que en este momento pues usted considera un poco simplista. Sí, entonces le quiero preguntar precisamente por eso, y el análisis de las cárceles, porque es que gran parte de lo que pasa en las cárceles es porque están respondiendo a comportamientos guiados por el patriarcado. Déjeme contestarle, mire, para empezar a hablar, ustedes no han leído el libro, entonces están hablando sobre la base de los prejuicios que están instalados en la discusión pública, que creen que están en el libro. Pero yo estoy hablando con base en lo que usted está diciendo acá, señor. Voy a terminar la respuesta. Si lo leen, se van a dar cuenta que yo defiendo el feminismo en el libro. Pero defiendo el feminismo liberal, el de Mary Wollstonecraft, el de Christina Hoff Sommers, el de Deirdre McCloskey, el de Ayaan Hirsi Ali, ese feminismo. No el feminismo marxista, cualquier análisis que venga, y esa era la comparación que hacía con el nacionalsocialismo. El marxismo es una ideología totalitaria igual que el nacionalsocialismo. ¿Ya? Eso no significa que está hablando de un análisis político histórico, sino ideológico. ¿Ya? Que venga de esa raigambre sociológica hay que tomarlo con mucho cuidado, porque es un análisis que reniega de la realidad, reniega de la verdad. Es cosa de leer a Judith Butler. Yo tengo una crítica que le hace a Martha Nussbaum a Judith Butler. No la hago yo. Martha Nussbaum es una feminista, una de las intelectuales más importantes de Estados Unidos, también de centro izquierda. Y dice que Judith Butler es una charlatana. Y resulta que Judith Butler es la gran ícono del movimiento feminista moderno. Yo, por favor, lean ese análisis de Judith Butler, de la Martha Nussbaum. No son palabras mías. Lo mismo dice Christina Hoff Sommers. Lo mismo dice Camille Paglia, lo mismo dice Ayaan Señor Hirsi Ali, Kaiser, lo que pasa es que hay que entender que los feminismos, el feminismo no es uno, no es un bloque, son distintos feminismos. Que están criticando, voy a terminar de contestar. Estas son feministas que critican a las feministas de raigambre marxista ideológica. Sobre el patriarcado, yo cito también una antropóloga famosa de la Universidad de Harvard, donde ella, que es de izquierda, feminista, donde ella reconoce, nunca existió una sociedad, ni siquiera entre primates, de que no son de la especie humana, que no tuviera cierto rol preponderante a los hombres, y eso no necesariamente, y lo explica esta antropóloga, me gustaría que la lean, porque aquí hay que leer, ¿cierto? Eso no necesariamente perjudicaba a las mujeres desde el punto de vista de todos los riesgos existenciales que se daban y de la forma como se organizaban socialmente las comunidades desde épocas muy primitivas. Y eso también, por favor, las invito a leer a Camille Paglia sobre el análisis del patriarcado. Nadie puede negar que hubo, obviamente, historias y periodos de muchas desventajas desde el punto de vista de las mujeres, y el feminismo sano, el feminismo liberal, lo que intentó sostener fue que merecían las mujeres el mismo trato que los hombres, lo cual todos estamos totalmente de acuerdo, pero no entender que el hombre es el opresor por excelencia de la mujer, llenarlas de rabia en contra de los hombres y empezar a buscar opresiones invisibles en todos lados. Señor Kaiser. Hoy día en Occidente, las mismas feministas que hablan de opresión en Europa y en Estados Unidos no se preocupan, por ejemplo, de aquellas mujeres, yo tengo los datos citados, que en ciertas comunidades de origen más bien migrante las casan a la fuerza, no les dejan elegir su marido o las someten a la ablación de los genitales femeninos, eso en plena Europa. Yo tengo los datos de la Unión Europea citados. Entonces, a eso no les importa. Empiezan a contar cuántas mujeres hay en puesto directorio y concluyen que ahí hay patriarcado porque no hay tantas mujeres en puesto directorio. Bueno, yo tengo todos los datos ahí de estudiosas mujeres que han demostrado que eso no necesariamente es producto de una consecuencia del patriarcado. Sobre la criminalidad, hay un factor que es mucho más relevante, tiene que ver con la pobreza, con la situación en la que se encuentran distintos grupos independientes de su origen étnico. La pobreza y la miseria es una de las variables que más se correlaciona con niveles de criminalidad altos. Claro, pero ahí permítame, yo lo voy a interrumpir. Por lo tanto, atribuirlo, no quiero decir que no haya ciertas ideas culturales en esos grupos específicos que fomentan la violencia, ¿ya?
pero eso no habla de la sociedad completa. De hecho, si pero uno permítame, sale de esos grupos que son tradicionalmente los que están involucrados de mayor proporción en la violencia, a otros uno no ve esos mismos patrones. Entonces no puede decir que toda la sociedad, en la represión, un análisis que no tiene ningún sustento en la realidad, es pura fantasía. En el fondo lo que se busca con eso es decir, está todo mal, poco menos tenemos que hacer una pero revolución para darlo vuelta. permítame para Tenemos poder que ahondar en resolver más el problema de temas, la pobreza. permítame, Ese es un problema grave. Permítame para poder ahondar en más temas y ya saliéndonos del feminismo, porque yo creo que el libro, cuando habla de la neoinquisición, no solo se refiere al tema del feminismo, sino a otros tantos. Claro que no. Por eso, y quería preguntarle, cuando usted habla de neoinquisición, puso como ejemplo el tema del feminismo, entre otras cosas, y digamos que no nos vamos... Una versión del feminismo, no solo nos vamos... una versión. No nos vamos a poner de acuerdo frente a ese tema. Pero, ¿a qué otras narrativas se refiere usted cuando habla de la neoinquisición? Me refiero, fíjense ustedes lo siguiente, hemos creado una cultura del victimismo, ¿ya? Y esto tiene orígenes intelectuales que yo los rastreo y los describo a pensadores como Michel Foucault, Jacques Derrida, gente de la Escuela de Frankfurt, como Marcuse y otros, ¿ya? Y en esta cultura del victimismo, de la cual hablan dos sociólogos norteamericanos, no es una idea que inventé yo, Campbell y Manning, el estatus de las personas se define en la medida en que pueden reclamar que son víctimas de algo, ¿ok? El patriarcado, una sociedad absolutamente racista, creada por el hombre blanco en su beneficio, este tipo de cosas. En la medida en que creamos estas víctimas, estas distintas tribus de víctimas, porque ya no cuenta el individuo, sino la tribu, se genera un incentivo para que cada vez más encuentren razones para sentirse agraviadas estas víctimas, porque no se comparte su diagnóstico de la realidad y no se comparte tampoco su dogmática. Entonces, como tu estatus social se define a partir de ser víctima y te dan privilegios, cuotas, beneficios y además un reconocimiento público enorme, el incentivo es a nunca sostener que tú eres responsable por tu existencia, sino que siempre es otro el responsable de mantenerte oprimido, de mantenerte en desventaja. Y eso, por supuesto, es negativo desde el punto de vista de que no sales de esa espiral, porque el minuto en que reconoces que también depende de ti, depende como grupo, en fin, tú terminas por renunciar a tu estatus social y a los privilegios que ese estatus social en las culturas del victimismo, como dicen Campbell y Manning, te confiere. Y por lo tanto, hay en esto distintos grupos. Lo de Rowling es un ejemplo de lo que está pasando con sectores, porque tampoco es toda la comunidad trans, con sectores de la comunidad trans. Pero hay muchos otros ejemplos, por ejemplo, Slavoj Žižek, que es un filósofo marxista, ¿ok? Claro. A él lo han perseguido, lo han atacado, lo han cuestionado, lo han tratado transfóbico porque puso en cuestión algunos dogmas de algunos sectores del movimiento LGTB. Entonces, esto no es una cuestión que tenga que ver con derecha o izquierda, no. Este es un problema mucho más de fondo que afecta tanto a gente de izquierda, como a gente de derecha, como a gente conservadora, como a gente libertaria, no importa. Y tiene que ver con que ya no tenemos esa capacidad de discutir con cierta diferenciación las cosas, porque inmediatamente se genera una descalificación que hace imposible a la persona que está manifestando una idea un tanto políticamente incorrecta, ¿cierto?, mantener su posición en el debate, porque no es un tema de decir que tiene una posición dura o esto, sino que simplemente se le dice homofóbico, transfóbico, xenófobo, lo que sea. Y esto le pasa a gente izquierda. Hay feministas marxistas que han sido expulsadas de universidades, por el amor de Dios, que no las dejan dar charlas porque tienen oposiciones que son discrepantes con el movimiento LGTB. Eso no está bien. Está bien que se discuta el fondo del argumento, pero no que se fune a las personas, que no se permita hablar, que se les censure, que se les expulse de sus profesiones, que se les amenace de muerte, que también ha habido casos de eso, por las opiniones que tienen. A ver, señor Kaiser, el día de ayer hablamos con la cara más visible del movimiento Black Lives Matter, que es este movimiento que está llevando las protestas en los Estados Unidos. Y ella nos comentaba que ella apoyaba el veto a películas, a libros, a la eliminación de estatuas que representaban la opresión, porque desde su perspectiva afroamericana esto significaba la reivindicación de años, de siglos de opresión. ¿Usted cree que esta opinión es errada? Y se lo pregunto porque lo decía y vino tal vez de la cara más visible de este movimiento afro. Bueno, es importante entender que Black Lives Matter, y ellos lo dicen, hay una entrevista a una de las fundadoras que lo reconoce, es de inspiración marxista. Eso es lo primero que hay que entender. Lo segundo, no representan la opinión de los afroamericanos, porque según las encuestas que se han hecho hace poco, Black Lives Matter, que hay muchos de sus participantes con este movimiento Defund the Police, de prácticamente abolir las policías, el 60% de los afroamericanos o más
no cree que hay que abolir las policías ni quitarle el financiamiento. Así que no representan la visión de toda la comunidad afroamericana. Hay muchos afroamericanos críticos de Black Lives Matter, como puede ser, por ejemplo, Thomas Sowell, el mismo Ronald Fryer y muchos otros que podríamos entrar a discutir. Yo creo que esa visión de que hay que purgar la historia de todo aquello que resulte ofensivo para un determinado grupo e instaurar una visión única, aceptada, sin entrar a las complejidades del debate histórico, porque tampoco es tan fácil jugar con los parámetros morales del presente, lo que pasó 200 años atrás, y llegar a la conclusión de que toda la sociedad en la que tú vives, donde no, la sociedad norteamericana y occidente en general, es la que mejor posibilidad ha ofrecido a todos los grupos de personas en la historia de la humanidad, ¿cierto? Eso desde cualquier punto de vista objetivo. Y que hay que erradicar pero mire, es que usted todo. está... Eso a mí me parece interesante. me parece intolerante. Por supuesto, uno puede hacer una discusión diferenciada. Pero mire, yo le quiero preguntar sobre esto que está diciendo, para que tengamos en alguna parte o no. una conversación. Pero de ahí a querer erradicarlo todo, eso lo describe Orwell en 1984. Es un libro que nadie está leyendo, parece. Orwell en 1984, yo lo cito en mi texto, él que era de izquierda también, sostiene que propio del totalitarismo, ¿no?, en esta gigantomaquia que traza ahí, es la idea de rediseñar el pasado completamente de acuerdo a los estándares morales. Pero mire, con respecto a eso que usted está diciendo de rediseñar el pasado. Esto no es un tema de derecha o de izquierda. Permítale haga una pregunta con respecto a eso que usted está diciendo de reescribir el pasado y de no honrar la verdad. ¿No le parece más bien que lo que viene pasando a lo largo de la historia es que no se ha honrado la verdad? Es que una persona como Cristóbal Colón, y hay una estatua, un monumento que lo que hace básicamente es como representar una historia única de que Cristóbal Colón vino a descubrir América, y nunca se ha hablado ni en la escuela, ni en los colegios, ni en absolutamente ningún lugar de las atrocidades que se cometieron. ¿No le parece también que las personas y la sociedad en este momento están en la libertad de reescribir esa historia, porque hemos sido también presos de una historia escrita a únicas manos por unas personas, por un puñado de personas, y en este momento lo que se está pidiendo es justamente honrar y reescribirla en aras de tener la verdad? No, yo estoy de acuerdo con que se discuta los excesos, los crímenes. De hecho, ya cuando la colonia española avanza en América, inmediatamente existe una tremenda disputa entre frailes de la Iglesia Católica. Bartolomé de las Casas tal vez es el más famoso, pero un movimiento de los franciscanos, si no mal recuerdo, que obligan a la corona a otorgar derechos a los indígenas en América. Y hay una discusión desde el principio. ¿Por qué? Porque los valores occidentales que nosotros hemos desarrollado en nuestra civilización precisamente nos llevaron a tomar conciencia de eso. Pero cuando llega Hernán Cortés a México, los aztecas masacraban de 20 a 30 mil personas todos los años. Los mataban los aztecas en sacrificios humanos y otras prácticas. Era una civilización genocida. Entonces, si vamos a hablar de la verdad, pongamos todo en la discusión. No creamos que acá cuando llegan los españoles vivíamos en el paraíso del buen salvaje, ¿no es cierto?, sobre el que Carlos Rangel escribió un extraordinario libro, y que acá eran todos santos, que no le hacían daño a nadie, porque acá vivía también y existía un contexto de barbarie absoluto, donde había unas masacres generalizadas entre los mismos indígenas, genocidas en el caso de algunos grupos como los aztecas. Entonces, si vamos a analicemos la historia de la especie humana como lo hace Harari en su libro Sapiens. Claro. Harari explica que la especie humana es una especie muy violenta. Nosotros somos una especie violenta. Entonces, pretender que los occidentales tenemos alguna maldad intrínseca especial, o que Cristóbal Colón tenía algo particularmente maligno respecto de otros grupos humanos, es una falacia completa. Lo cierto es que gran parte de la influencia occidental y española en América civilizó en parte lo que nosotros hoy día consideramos tan inaceptable. ¿O ustedes estarían de acuerdo con que existan grupos masacrando 20 a 30 mil personas que toman por la fuerza? Pero lo civilizó a punta de la esclavitud lo civilizó a punta de la esclavitud y la erradicación de tribus indígenas por todo lo largo y ancho de América. Pero mire, yo le quería preguntar sobre algo que usted dijo, porque el que está comparando a los indígenas con los españoles que llegaron es usted. El problema con ellos y los sacrificios humanos. Hernán Cortés fue asistido por las tribus
¿cierto? Que eran enemigos. Con una de los aztecas, estrategia porque muy los aztecas los específica, pero creo que no, permanentemente. con No una es tan simple estrategia la muy historia. específica de conquistar México y conquistar América. Tenía una estrategia muy específica, pero acá no se trata de decir si los indígenas eran peor de malos que los blancos, se occidentales, trata, porque etcétera, es muy fácil sino se hablar trata de de que los mirar la españoles y historia. Colón era malo y el resto ¿Cuántas? Por eso le voy a preguntar, ¿cuántas estatuas y monumentos hoy en día hay de indígenas versus de blancos conquistadores? Eso es lo que se quiere reevaluar. ¿Por qué hay muchos más de los blancos conquistadores como héroes y no de indígenas? Bueno. Y se lo digo yo que estoy en México. Es decir, acá en México hay una lucha interna por tratar otra vez de darle un simbolismo, o por lo menos una igualdad en la representación que yo tengo de indígenas versus blancos. Es que la historia se ha escrito en favor de una población privilegiada específica y lo que se quiere hacer es revertir ese proceso. Para empezar a hablar, casi toda América Latina es mestizo. Pueblo, gente que pueda reclamar pureza racial absoluta no es así. Por lo tanto, México es fundamentalmente un país que es una mezcla entre europeos y personas que estaban ahí antes que llegaran los europeos. Eso es lo primero. Y por lo tanto, nuestra cultura es una mezcla de eso. Yo he estado en México muchas veces y se ve por todos lados nombres de calles y figuras y museos. El Museo Antropológico en México es una cosa impresionante que le rinde honor y culto a lo que fueron también las cosas extraordinarias que lograron las civilizaciones anteriores a los españoles. Yo he visto todo eso, ¿ok? Entonces, se puede discutir en qué medida es necesario rescatar aún más lo que nos parezca valioso. Por supuesto, nadie está discutiendo eso, pero sostener que aquí hay nada más que una especie de imperialismo blanco, esa cuestión es absurda, y tampoco en la esclavitud. Los aztecas eran grandes esclavistas, practicaban el sacrificio humano. Los nativos americanos, antes que llegaran los anglosajones a Estados Unidos, practicaban la esclavitud, ¿cierto? Los piratas de Barbary Coast, que eran africanos, de piel, eran de raza negra, gente de raza negra, Señor Kaiser, esclavizó más europeos blancos que lo que esclavizaron las colonias en Estados Unidos, los africanos que esclavizaron en señor la época Kaiser, en que se hablemos realizó un la esclavitud. poco Entonces, la historia de es muy los compleja. símbolos. Los árabes esclavizaron más africanos que todas las potencias occidentales juntas. Entonces, es difícil, los seres humanos hemos sido barbáricos en nuestro actuar en el pasado, y lo que tenemos que celebrar es que hemos hecho un enorme progreso, y no decir que todo lo que hay hoy día es terrible, es indignante, es espantoso y tenemos que botar las estatuas de todo Señor el Kaiser, mundo, que no se ajusten a los estándares concentrémonos de en moral los de hoy. símbolos. Porque saben lo que pasa, que gracias a esa gente que hasta el pasado reflexionó sobre esto, fuimos construyendo la base de civilización que a nosotros nos permiten vivir como vivimos hoy día y juzgar con la ventaja del tiempo y lo que ha pasado hacia atrás desde el punto de vista moral, lo que se nos confronta, ¿no es cierto?, tanto en el presente como en la historia. Entonces, no es tan simple. Nosotros le debemos una enorme deuda de gratitud a quienes permitieron construir una sociedad más civilizada de lo que nunca se conoció en la historia humana. Y por supuesto, señor Kaiser, devolvámonos un poco a mirar esa construcción. Devolvámonos, por favor, un poco a mirar esa construcción y nos concentramos en los símbolos. Le voy a mencionar, por decirle, 5 tipos de símbolos: las banderas, los símbolos por sí mismos, los saludos, la estética, las siglas. Una bandera, por ejemplo, la bandera confederada; un símbolo, por ejemplo, la esvástica; un saludo, por ejemplo, el saludo marcial, de los nazis; una estética, los skinheads; unas siglas, por ejemplo, el KKK, Ku Klux Klan. ¿Usted cree que esos símbolos deben permanecer? ¿Usted no cree que esos símbolos hay que quitarlos precisamente para entender que representan algo y que históricamente han avalado, han perpetuado un comportamiento, han representado conductas y han generado militancias? O sea, nosotros creemos que la mejor forma de aprender de la historia y de lo terrible que fue todo eso es no hablando de la historia y eliminándola. Porque, estamos hablando de ella, pero estamos hablando de qué hacer con los símbolos. No cambie mi pregunta. Yo le estoy preguntando es por los símbolos y qué hacer con los símbolos. Estamos hablando de la historia. Señor Kaiser, escúcheme, por favor. Yo soy partidario de que tengamos una discusión diferenciada con las complejidades, que aprendamos de los desastres de nuestra historia. Por supuesto, podemos en algún minuto evaluar si corresponde tener un determinado símbolo en una cierta ubicación. Esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta, señor Kaiser. Pero también la hoz y el martillo de los partidos comunistas debemos eliminarla, porque los comunistas exterminaron a 100 millones de personas en el mundo. ¿Eso también lo vamos a eliminar o eso no les gusta a ustedes? Entonces, ¿y cuántos otros símbolos? Lo puede poner perfectamente, es que le estoy dando ejemplos. Las camisetas del Che Guevara y las tazas con la imagen del Che Guevara, que fue un asesino despiadado, la fría máquina de matar, así se definía él, ¿no? A sí mismo. El carnicero de la cabaña, le decían en Cuba, responsable también
del sometimiento más abusivo e incluso persecución y hasta cierto punto exterminio de homosexuales en Cuba. ¿El Che Guevara debemos prohibirlo como imagen también? ¿O eso no les gusta? Entonces, si empezamos a abrir esta puerta, no terminamos en ningún lado. Tengamos una discusión diferenciada, por supuesto, aprendamos de nuestra historia, no necesariamente ensalcemos aquello que nos parece mal, no lo ensalcemos, no estoy diciendo que hay que ensalzarlo, que hay que elogiarlo, que hay que celebrarlo necesariamente, especialmente en casos que son categóricamente claros, como los que usted está citando, por supuesto, ¿ya? Y tampoco ponerlo en los lugares donde más gente pueda admirarlo, no estoy hablando de eso, pero de ahí hacer una purga absoluta del pasado de acuerdo a los estándares de moralidad, ¿dónde terminamos? La pregunta es, ¿quién es el santo puro que tiene solamente antecedentes de limpieza moral hacia atrás, que nos va a poder decir a todos, ¿verdad? Como Savonarola prácticamente, qué es lo que está permitido ver, qué es lo que está permitido leer, qué es lo que está permitido poner de símbolos. O sea, vamos a eliminar todos los libros que son complicados también, vamos a empezar a quemar libros. O sea, a eso vamos a llegar porque hay muchos libros que fomentan ideas que son tóxicas y todos estamos de acuerdo en eso. ¿Los vamos a eliminar? ¿Los vamos a quemar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a eliminar todo el marketing que sea complejo, que resulte ofensivo o que algún grupo pueda interpretar como discriminatorio? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a destruir, vamos a cambiarle el nombre a Washington, a la capital de Estados Unidos, porque George Washington tenía esclavos. Eso vamos a hacer también. ¿Hasta qué punto llegamos? Entonces, si partimos en ese camino de purga, de destrucción completa del orden histórico que hay que medir, por supuesto, con juicio crítico, para ajustar los estándares morales de hoy, de lo que estamos hablando, una especie de revolución cultural. Eso es lo que estamos hablando. Y esas siempre han terminado en la destrucción de la libertad y a veces incluso en genocidios, como pasó en la China comunista con Mao. Entonces, ¿cuál es el límite? Que alguien me diga, por favor, ¿dónde ponemos la línea? Porque al final nadie se va a salvar. Stanford y Yale, dos de las universidades más prestigiosas del mundo, hoy día, en honor a sus fundadores, tienen el nombre, bueno, se está diciendo que sus fundadores eran racistas. Woodrow Wilson, el gran presidente demócrata de primera mitad del siglo XX, que uno del edificio en Princeton tiene su nombre, era un gran racista. Y todos condenamos que haya sido racista, por supuesto. Pues, pero vamos a eliminar el nombre del edificio Woodrow Wilson, de estudio internacional en la Universidad de Princeton. Vamos a eliminar el nombre de Stanford. Vamos a eliminar el nombre de Yale y todo. ¿Dónde paramos? ¿Quién pone el límite? pues ahí está la discusión, precisamente sobre esto que venimos... Claro, pero esta discusión es la que no estamos teniendo. Claro, pues es la discusión para la que lo invitamos, señor Kaiser. Lo que pasa es que lamentablemente pues escuchamos unas largas respuestas frente a otros temas y no se permitieron las preguntas de tantas cosas que queríamos pues indagar sobre lo que usted escribía en su libro. Son temas que meritan una conversación larga. Así es, y hay posiciones distintas y de eso se trata, y por eso queríamos invitarlo hoy aquí a Mañanas Blue para hablar de ese libro, La Neoinquisición, porque es un debate que está sobre la mesa, como usted muy bien lo dijo, lo que pasó con J.K. Rowling desde la semana pasada, lo que está pasando con los monumentos en el Reino Unido, en Estados Unidos, incluso también aquí en Colombia. Le agradezco mucho por haber aceptado estas preguntas y haber intentado tener un diálogo con nosotros aquí en Mañanas Blue. Muchas gracias, cuando quieran. Son las 12 del día, 58 minutos. Pombo, yo no le voy a pedir a usted que haga una evaluación de la discusión, de la entrevista, ni mucho menos, pero sí que finalmente estos son los temas que se deben poner sobre la mesa. Son discusiones difíciles y hay distintas posturas y a veces la conversación es compleja. Total, y por eso llamar a un diálogo más dialéctico en donde las partes se escuchen, en donde el entrevistador, mis compañeras hubieran podido formular las preguntas más tranquilamente, hubiera sido buenísimo, pero entiendo también el fanatismo o digamos o el radicalismo de Axel, que pues ha venido pregonando una tesis que es bastante impopular en pagos hispánicos y que lo ha hecho a mi modo de ver bastante lúcido, con bastantes datos, que eso también genera un diálogo mucho más alto. Rodrigo, pero mire por ejemplo nosotros cuánto llevamos con este programa y usted jamás me ha mandado a mí a leer, jamás. Usted jamás me ha dicho váyase a la Cristina a leer.
Y usted jamás me ha dicho que el feminismo del que yo hablo acá sea sano o no sano, porque además todos los días hemos hablado que son muchos feminismos. Yo creo que aquí tuvimos una conversación bastante lamentable, porque partimos de una base y es descalificar al otro, que fue lo que hizo el invitado desafortunadamente con nosotros, y eso me parece muy triste. Pues muy bueno pues su libro y que él haya publicado su Muy bien, libro, Cristina. pero yo creo que a partir de descalificar al otro y decirnos que no leemos, mandarnos No, y a lo leer, problemático también, más allá de la forma de la entrevista, Ana Cristina, es obviamente ese tema Muy de tener un complejo. privilegio del hombre blanco y no poderlo reconocer. Es decir, acá nos dijeron en una hora que no existe la brecha salarial de género, que básicamente el feminismo pues es igual al nazismo. Nos sacó unos indicadores del bolsillo que son muy cuestionables absolutamente todos los que nos presentó. Claramente no hubo tiempo para hacerle las preguntas que había que hacerle suficientes, pero yo sí creo que acá hay un tema preocupante de una manipulación también y de un ataque hacia también el feminismo y unos movimientos que han logrado unas banderas y han logrado alcanzar unos derechos de una manera muy importante. Entonces, digamos que es preocupante. A mí me preocupó un poco lo que escuché hoy. Pero saber, Valeria, que este discurso que escuchamos de Axel Kaiser tiene seguidores, y esos discursos que Claro, tienen seguidores, claro, y por eso lo tuvimos hoy al aire. hay que escucharlo, y hay que entenderlo y hay que discutirlo, precisamente también porque no se puede caer tampoco en lo mismo y en las mismas prácticas de la otra parte, de querer anular sin la discusión, de decir eso que usted me está diciendo es pandito, no, sino generar la discusión, y de eso se trata, que nos sentemos a escuchar distintas ideas. Pero ustedes, gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Es viernes de Día Sin IVA. Bueno, ya vendrán mis compañeros de Meridiano Blue con toda la información y las noticias de lo que está pasando en Colombia con las aglomeraciones. Nos escuchamos de nuevo el martes a las 10:30 de la mañana. Gracias por estar siempre conectados con nosotros.